Y estamos ya en la ciudad de Lima, acompañamos a Gladys Vila que se está yendo a hacer su videoclip. Es la noticia, ¿no? ¿Cómo está Gladys Vila? Un saludo para Full Ritmo y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Acá estamos ya justo a la Bajada de Reyes. ¿Cómo está Gladys? Muy bien, feliz, contentísima. Gracias por esta entrevista a don Julián Peña y a todos los seguidores fieles de Full Ritmo. Un besito para todos. Feliz, contenta, ya, como dices, ¿no? Estamos preparando el video que se va a estrenar ya en estos días. Nada, feliz, muy contentos con los chicos. Son dos primicias, ¿verdad? Sí, son dos primicias, lo nuevecito. Y nada, estamos felices, espero que siempre no sea la agrade del público. El videoclip que están haciendo es un video pero ya fenomenal acá en la ciudad de Lima, en varias locaciones. Y con Carlos Sani, uno de los mejores, ¿no? ¡Ay, sí! Ultra ¿no? Reco. Sí, hemos decidido por ellos, hemos optado por ellos y nada, es algo diferente, no es como bueno, grabábamos anteriormente, es bien diferente. Entonces estamos felices ahí, espero que siempre salga bien. Sí. Gladys, fuiste considerada como la mejor artista del año por la revista Full Ritmo y te hemos premiado justo en el Coliseo Fundo. Sí, gracias, don Julián, usted me sorprendió ese día, no me lo esperaba ese por ese pequeño presente, por todo lo Con mucho amor, gracias, hermana. por todo lo que hemos hecho durante este año, que hemos trabajado. 2018. Sí, Ha sido positivo. Muy positivo, muy algo productivo para nosotros también, ¿no? Y que hemos aprendido muchas cosas y también que todavía nos faltan cosas por aprender y por conocer. El primer día del 2019 estuviste en Huancayo y en la ciudad de Tarma y he visto fotos, he visto videos, nadie puede decir que no, ha sido un reventón, ¿no? Sí, te comento que sí, ¿no? El día, por ejemplo, el día 31 hemos estado aquí en Lima, en tres locales, en Coliseo 1, en Palacio Recital y en Complejo Angaray. Después nos fuimos a Huancayo a festejar a lo grande, como dicen. Claro. Agradezco mucho a la gente de Huancayo que nos aprecia, nos reciben con los brazos abiertos. Siempre estaba full la renta local, porque el local es bien grande. Entonces, emocionada con Huancayo y Tarma. Huancayo es una ciudad muy importante, donde nacieron la rica chicha, ¿no? Y ahora esta chicha se está exportando en Juliaca con todos los grupos, ¿no? Sí, todos claro. los grupos tocan música chicha ahora, ¿no? Sí, ¿no? Entonces también nosotros también ya como que también estamos sacando otro tipo de estilo, ya yo supongo que... O encontrando tu propio estilo también, ¿no? Porque sí, el bueno sureño hay una crisis, pero crisis, ¿qué significa? Que va a haber cambios. El claro, que se queda y el que avanza, avanza, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora, por ejemplo, que los temas primicia que van a salir, como le comento, son bien diferentes. ¿Ya? Bueno, está mi estilo, también como yo lo tengo y... Has incorporado la guitarrita también. Sí, está con la guitarra, entonces espero, ¿no? Que le guste al público. Feliz. Y siempre haciendo tus shows, tus coreografías en los escenarios, ¿no? Bueno, de eso nunca me voy a olvidar. A mí me gusta siempre, como dicen, las chispitas ahí por ahí, claro, como la alegría, ¿no? Porque no todo es cantar y claro, eso, ¿no? A veces la gente como que no, a veces siempre quiere reír, no, tampoco no tanto, como dicen, no risa, nada, solamente con un poquito de chispa. Ya Gladys te lo dijo porque estás full chamba acá en Lima. ¿Cuál es tu cábala? ¿Cuál fue tu cábala de Año Nuevo y cuáles son los deseos para este 2019, amiga? Nada, solamente pedirle a Dios que me dé salud y amor y trabajo y nada, eso es todo, ¿no? Creo que lo que uno puede pedir como ser humano y feliz, muy contenta, más bien con muchos proyectos por conseguir este año 2019 y feliz, contenta de ser a todos tus... Todos los fans, a todos mis seguidores. Y el 14 de febrero estás en Lima, no sí, digamos qué local, pero ya está seguro en Lima, ¿no? Sí, el Día del Amor. Claro que sí, el día 14 de febrero vamos a estar aquí en Lima. Y nada, Full Ritmo, muchas gracias y saluda a todos tus fans, desearles un feliz año nuevo, que este año sea para todos prosperidad y nada, lleno de triunfo, de dicha, que sigan para adelante, porque a veces las cosas siempre van a haber piedras en el camino, pero uno hay que ser fuerte y tratar de levantarse siempre con la frente en alto, feliz y contenta. Éxito, amiga, y un besito. Gracias.